Buenos días a todos. Continuamos con la jornada. Mi nombre es Jordi Aspa, soy el director general de ADP. Para los que no nos conozcáis, ADP es el líder mundial y también en España en soluciones para nómina y recursos humanos. Y para mí hoy es un placer, es una oportunidad que agradezco poder presentar al siguiente ponente, Luis Escudero Alonso, que es magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ya casi que con eso ya sobraría más presentaciones, pero bueno, Luis tiene un largo recorrido, licenciado en Derecho, fue inspector de trabajo al inicio de su carrera, juez de primera instancia e instrucción, magistrado especialista de la jurisdicción social allí por los años 90, magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, magistrado del Juzgado de lo Social número 2 de Barcelona y magistrado de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña desde el año 97. Es profesor asociado de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Barcelona desde el año 2007 y es colaborador habitual en las revistas Consell Obert y Cepin. Yo creo que su experiencia en la Sala de lo Social, yo creo, tanto hablar de la reforma laboral, yo creo que él lo vive a diario, las consecuencias de esa reforma laboral, y entonces será muy interesante poder escucharle. Luis, muchas gracias. Bueno, pues así que tengo ya el micrófono, empiezo. Agradezco a la Societat Catalana de Direcció de Recursos Humans por el hecho de estar aquí. Y bueno, como ha dicho el presentador, yo llevo muchos años en esta materia. Es una materia que, francamente, yo cuando estudié en la Facultad de Derecho, ya hace pues como 50 años o algo así, pues para mí era una asignatura de lo más normal y corriente. Jamás pensé en dedicarme al derecho del trabajo y menos de la seguridad social, pero pues cosas de la vida, pues primer empleo, etcétera, etcétera, y te van pues llevando a un sitio, ¿no? También sin hacer mucha historia, sí que, sobre todo para algunos de aquí pues más veteranos, os acordaréis de que existían las magistraturas de trabajo, que es lo mismo que juzgados de lo social, y también os acordaréis que en muchas ocasiones, pues incluso pasados ya 30 años, decimos voy a magistratura o tengo un pleito en magistratura, cuando ya desde el año 85 no se llama así, ¿no? Y que los recursos que cabían frente a estas sentencias, pues dependía del tipo de asunto, pues iban al Tribunal Supremo, a la Sala de lo Social, o iban al extinguido Tribunal Central de Trabajo. Entonces, bueno, esto fue así durante muchos años. Incluso se podría hacer un paréntesis en el sentido de que, en el fondo, las magistraturas de trabajo españolas se crearon en los años 40 a imitación de las italianas, y era para resolver los temas judicialmente, en vez de resolverlos mediante jurados mixtos o en vez de comisiones paritarias. El régimen anterior entendió que eso daba conflictividad, y en cambio que lo resolviera un juez pues daba pues un mayor significado, o daba una controversia pues que está simplemente centrada en derecho. Bueno, eso fue una alternativa. Durante la transición pues incluso hubo dudas qué pasaría con las magistraturas, etcétera, etcétera, y lo que se hizo fue que las magistraturas que dependían del Ministerio de Trabajo pues pasaron a ser uno más de los órganos judiciales. La Ley Orgánica de 1985 pues distinguió entre jurisdicción civil, penal, contencioso administrativo, social y ya más marginalmente la militar. Y aprovechando esta reforma del año 1985, se crearon los Tribunales Superiores de Justicia, entre ellos, lógicamente, el de Cataluña. Y a estos Tribunales Superiores de Justicia se les quiso dar una cierta trascendencia. ¿De qué manera? Pues creando entre los Tribunales Superiores de Justicia una sala civil penal, que durante muchos años no ha tenido apenas ningún tipo de atribución, una sala contenciosa administrativa y una sala social. Y en la sala social intentar que todos los asuntos, lo máximo que fuera posible, acabasen dentro de esta sala social.
En realidad, yo lo digo en broma, es un salón porque somos 25 magistrados, o sea, un montón de gente. Y en principio, pues todo acaba aquí, salvo que el Tribunal Supremo vea que el abogado ahí tiene que esforzarse, demostrar que hay sentencias que son comparables o que son contrarias sobre asuntos materialmente idénticos y buscar el que se llama recurso de casación para unificación de doctrina. Bueno, lo que sucede es que este Tribunal Superior, en unas pequeñas materias, funciona como tribunal de instancia, como si fuera un vulgar juzgado de lo social. O sea, hay materias en las cuales el Tribunal Superior actúa lo que se llama en única instancia. Entonces, claro, lo que sucede es que cuando el Tribunal Superior actúa en única instancia, sus recursos van directamente a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, porque no hay ningún espacio entre él y el Tribunal Supremo. Y ahí tenemos, viene bastante enlazado con lo que voy a explicar ahora, tenemos la competencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. Entonces hay cuestiones, vuelvo a repetir, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña actúa como tribunal de instancia, como si fuera un juzgado, y en las demás materias actúa mediante la resolución de los recursos de suplicación. Bueno, la proporción es exageradísima. Yo el otro día leí que era 5 a 95, 5 actuábamos como única instancia y 95 como segunda instancia, pero el otro día la secretaria judicial, actual letrado de la Administración de Justicia, me dio lo que habíamos hecho en el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, y en ningún año llegamos a un 1% de asuntos resueltos como tribunal de instancia. Estamos llegando pues un año 80, otro 90, y dentro de estos, ya una minoría dentro de esa minoría, pero ya minoritaria del todo, pues hemos tenido 21 despidos colectivos en el año 12, 20 en el 13, que fue el momento más álgido de la reforma laboral, 12 en el 14, 10 en el 15, 10 en el 16. O sea, en total en Cataluña hemos tenido únicamente 73 despidos colectivos. Bueno, sobre esto varias cosas. Una es que demuestra pues, la gran eficacia de los sistemas, aunque antes en la mesa no se ha dejado muy claro, en Cataluña quien está dictando más resoluciones o quien está llegando a más acuerdos es el Tribunal Laboral. Es decir, para que una cosa llegue a nosotros significa que en el Tribunal Laboral no ha sido posible un arbitraje o no ha sido posible una mediación, etcétera. Porque yo estoy convencido, ahora tendríamos, no sé si abajo en internet lo podríamos ver, pero en este periodo de tiempo que han llegado 73 asuntos a nosotros, pues se habrán hecho, no sé, pues miles de arbitrajes y miles de mediaciones, con lo cual nosotros somos ahí la última ratio cuando ya el tema está perdido o cuando muchas veces el demandado pues es una empresa pública, una administración, personal laboral. Nos hemos hinchado pues, de dictar sentencias sobre el 25% de la paga extraordinaria. La proporción, por ejemplo, os decía, en el año álgido, en el 2013, dictamos 20 sentencias de despido colectivo y 66 de conflictos colectivos. Conflicto colectivo es aquella controversia en derecho, como podría venir, pues, modificación sustancial de condiciones de trabajo, qué conceptos integran las vacaciones, etcétera, que eso va por el trámite de conflictos colectivos. Pero de todas maneras también en Cataluña habrá sucedido de cientos de conflictos colectivos. O sea que me refiero a la proporción de la intervención del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Por ejemplo, yo creo que en España, si vemos las estadísticas del Supremo, estos años les ha llegado al Supremo unos 100 asuntos por año de despidos colectivos. 20 generados en Cataluña, 50 o 60 en la Audiencia Nacional y 20, o sea, a lo mejor en un Tribunal Superior de Justicia, no sé, pues de Extremadura, a lo mejor no han tenido ni un solo despido colectivo. O sea que realmente la intervención judicial es pequeña. Lo cual que sea pequeña en número no significa que sea pequeña en importancia.
si todos nos acordáis, en España, porque también antes se ha hablado en la mesa redonda, pues la controversia europea sobre si se necesitaba autorización administrativa o no para los despidos colectivos. Yo, por lo que las clases que doy y tal, en los últimos años Francia era el único país importante de Europa que exigía que la Inspección de Trabajo, la autoridad laboral, acordase los despidos colectivos. Luego, fue una decisión, yo creo, jurídicamente muy sensata, como lo había sido en los años 90, pues suprimir la autorización administrativa en las modificaciones sustanciales del contrato de trabajo. Son dos partes, usted empresario es libre, usted considera que por causas económicas, técnicas, sanitarias o productivas tiene que cerrar un centro de trabajo, tiene que poner un turno de noche o tiene que modificar lo que sea, usted ya es mayorcito, evidentemente la ley le exige que abra un periodo de consultas de buena fe para llegar a un acuerdo con quien representa a los trabajadores. Si ese periodo de consultas termina con acuerdo, seguramente cediendo a alguna de las partes algo, pues ese acuerdo, podría decir coloquialmente, va a misa. Si no, usted empresario, como es mayorcito, lo acuerda, pero los trabajadores pueden impugnarlo por la vía del conflicto colectivo. Y lo mismo pasa pues, desde el año 2012 con los despidos colectivos. Usted considera pues, que tiene que haber un despido, etcétera, etcétera, pues bueno, usted tiene la obligación de negociar, artículo 51, y después usted acuerda la solución. Claro, lo único que sucedió es que en estos casos lo que no se tuvo en cuenta al principio es que la jurisdicción social iba a ser tan restrictiva como lo estaba siendo la administración laboral. No restrictiva por problemas de influencia política o no porque aquí, pues eso, en no sé dónde, no se admite ningún convenio colectivo. Llegaba al conseller y daba la orden de que ahí, desde luego, quien quisiera un convenio, que si iban con acuerdo sí, pero si iban sin acuerdo no. Pero claro, no se dieron cuenta que la jurisdicción pues es un tema de controversia jurídica, es un tema de carga de la prueba, es un tema de prueba, etc. Y claro, aquí hubo un problema tremendo que después salió un decreto en el año 2012, no sé si es 1385, pide una cantidad de papel tremendo a las empresas. Claro, muchas empresas, pero ese papel es que francamente no lo tienen. Unos balances consolidados, después, por ejemplo, pues el comité pues pedía, oiga, las ventas que haya habido sobre no sé qué ha pasado con el crédito tal, o sea, una serie de documentación que muchas empresas tenían dificultades en cumplir. También lo que sucedió es que muchas empresas pues, formaban parte de un grupo de empresas. Si formaban parte de un grupo de empresas, pues bueno, la doctrina se suele diciendo que cada empresa es cada empresa y por consiguiente no hay que mezclar. Pero en muchas ocasiones es lo que se trata de grupo patológico de empresas. Entonces, ¿usted por qué está haciendo un despido colectivo si resulta que se ha comido a la empresa tal que también es parte de este grupo? Y resulta que los trabajadores trabajan indistintamente para la empresa A o B. Es decir, que el hecho de un juicio pues muchas veces comportaba que hubiera una cantidad de efectos de forma tremendo. Yo podría afirmar que de 100 juicios que haya habido sobre la materia, como la gente no está mal de la cabeza, pues en 90% la empresa que solicitaba esa medida tenía razón, pero igual solamente se han ganado el 50%, porque en los demás ha habido pues, cuestiones de ese tipo, de falta de documentación, falta de negociación de buena fe, con quién negocio, qué documentación aporto, etc. Pero es raro que una empresa diga, oiga, tengo que cerrar el centro de trabajo de tal y se lo invente. Posiblemente haya causas económicas, organizativas, técnicas. Ahora, usted justifícale, usted en juicio tiene la carga de la prueba, usted en un acto del juicio que puede durar, a veces ha durado soporíferamente, pues 8 o 10 horas, usted en ese momento tiene que demostrar, etc. Entonces se comprende que las empresas pues, no hayan salido muy agraciadas. Ahora yo creo que en los últimos años, que ya hay muchísimos menos despidos colectivos, pues resulta que ya el Tribunal Supremo ha bajado un poco la exigencia de tanta documentación, de tanta buena fe, etc. Me dice, hombre, claro, si usted pide una determinada documentación, pues sí tienen que dársela, pero si usted ya quiere saber cómo se llama el padre del hijo del gerente, esta información no hay por qué darla. Entonces, hubo un momento que sí, que cualquier información que pudiera tener trascendencia, hoy día no.
Y también, bueno, eso era previsible. Después hablaré de los despidos objetivos, que es donde realmente ha llegado más asuntos. Claro, lo que sucede es que en estos casos, pues resulta que claro, la justificación de causas económicas y tal corresponde a la empresa. La ley, con buena intención, pues aquello, oiga, 2 trimestres continuados de pérdidas ya significa que usted puede despedir, ¿qué diré yo? Una duplicidad de personas, se puede despedir, etcétera, etcétera, ¿no? Esa medida facilita la mejor competencia de la empresa. Claro, los tribunales, ahí fue la Audiencia Nacional, pues sacó, oiga, hablemos también de funcionalidad. O sea, yo no me meto, yo no me meto en la vida empresarial, pero esa medida tiene que tener una lógica interna, una funcionalidad. Es decir, ¿por qué usted está tomando esta medida cuando realmente no tiene ninguna lógica? Pues entonces habrá que la empresa tenga una cierta... Pero siempre diciendo que no nos podemos meter en la gestión de la empresa. Y bueno, también se ha metido mucho en la proporcionalidad. Pues bueno, esa medida es proporcional, no es proporcional. Son temas que, bueno, de todas maneras, claro, para un empresario pues es mucho tiempo, pero que esta cuestión pues, que se inició en el 2012, ya en el 2013-2014 estuviese pacificada, pues desde el punto de vista jurisdiccional ha sido como casi una prisa, porque hay temas que tardan 5 años, 10 años. Bueno, la Audiencia Nacional ya empezó a dictar sentencias en noviembre de 2012 y pues el Supremo también ya a final de 2013, con lo cual ya existe una doctrina jurisprudencial sobre esto. Fundamentalmente cuestiones de documentación de la empresa y de grupos patológicos. Y después, ya no es cuestión de la reforma laboral, porque es un poco anterior, pues también está por ahí la ley concursal. Entonces, claro, normalmente las empresas que van mal, las empresas que están a punto de tal, pues van al concurso de acreedores y dentro del concurso de acreedores presentan un ERE concursal y el juez de primera instancia, pues el juez de lo mercantil, artículo 64, dicta las medidas del ERE concursal. Entonces, pues muchas empresas, sus asesores dicen, bueno, ¿qué nos interesa más? Tal, o eso, pues presentamos un concurso de acreedores y en el concurso de acreedores, como medida fundamental para salvar la empresa, pues el ERE concursal. E incluso podemos después intentar vender una unidad autónoma de la empresa, que es la que sí que tendría posible desarrollo. Y entonces, en estas dos cuestiones, pues estamos por una parte la jurisdicción social y la jurisdicción civil o mercantil. Lo que a nosotros nos ha dado, pero que eso no lo vemos como primera instancia, sino como última instancia, es que las decisiones laborales del juez del concurso se pueden recurrir en suplicación ante la sala de lo social, pero ya no ante la sala de lo social como tribunal abierto, sino pues como se recurre pues, un despido objetivo, se recurre una invalidez, o sea, simplemente como un tema ya actuamos en segunda o última instancia. En la reforma laboral, pues lo más importante para nosotros fue los despidos objetivos. Los despidos del artículo 52, ahí sí que hubo una avalancha de asuntos, porque ahí sí, eso se juzga en el juzgado de lo social y van en suplicación a la sala nuestra. Bueno, ahí ha habido, en Barcelona, pues debe haber habido miles y miles de despidos por casos objetivos. Y esa avalancha de despidos por casos objetivos vino dado porque en un momento determinado la ley, hasta el año, no me acuerdo qué año, si fue 2010, había muchas posibilidades de que ese despido objetivo fuera declarado como nulo, porque estaba mal consignada la indemnización, pues porque no se habían puesto los días correctos, por el motivo que fuera, y entonces, claro, las empresas tenían un miedo tremendo, porque, claro, lo peor que le puede pasar a una empresa es un despido se ha declarado nulo y además con salario de tramitación. Inciso, salarios de tramitación, que yo, por ejemplo, en la mesa anterior no he oído hablar a nadie, pero yo creo que los salarios de tramitación ya pasaron a mejor vida. Es como aquello de, oiga, el arrendamiento perpetuo urbano. En el momento que lo quitaron,
no creo que a nadie se le ocurra volverlos a poner. Como pues, la indemnización de 45 días a 33 días por año, a nadie se le ha ocurrido impugnarla ante el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional dirá, es un tema de derecho ordinario, pueden ser 45, 33, 24, 80, pero no hay ningún derecho fundamental metido por medio. La negociación colectiva, lo que se comentaba antes, hombre, ¿por qué tiene prioridad aplicativa el convenio colectivo de empresa respecto del convenio colectivo del sector? Bueno, porque el legislador ha querido y el legislador debe tener margen suficiente, aunque también tenía razón el interviniente, desde que era de UGT, de que la arquitectura pues, ha quedado un remiendo de una pared y tal, y ha quedado un remiendo, ¿no? Pero bueno, claro, el legislador tiene que tener ese tipo de capacidades. El legislador ordinario, pues para bajar la indemnización de 45 a 33 días o para suprimir los horarios de tramitación, con la consecuencia de que el trabajador, en el momento justo del despido, pasa a cobrar prestaciones de desempleo, con lo cual, en principio, no se queda desamparado. Y nadie lo obliga a presentar demanda judicial, salvo que considere que hay una conculcación de derechos fundamentales y él lo que quiera sea la nulidad porque no quiere el dinero. Porque tampoco nadie le obliga a impugnar el despido y después, como demanda de cantidad, pedir la cantidad que él entiende existe entre la que le ha abonado la empresa y la que le correspondería. O sea, nadie le obliga al trabajar en un despido a poner demanda, porque el trabajo puede decir, oiga, pues realmente la carta estaba mal calculada, he mandado 40.000 euros y me correspondían 50. Bueno, pues en vez de poner demanda tal cual, lo que hago es reclamación de cantidad pidiendo los 10.000 que faltan. Me refiero que hay muchas maneras para no llegar a esto. También el despido objetivo, que eso fue bastante, dio lugar a problemas, es que muchas empresas estaban acostumbradas y están acostumbradas a hacer despidos objetivos por goteo. O sea, nunca superó los umbrales en 90 días, pero después del trabajo dice, oiga, que aquí de 50 han desaparecido 20, aquí se han roto y ahí sí que sería un supuesto de nulidad. Es un tema que también últimamente pues, estamos siendo muy invadidos por la Tribunal de Justicia de la Unión Europea y te dice pues, qué supuestos tienes que computar personas como dentro del grupo de despido, etcétera, etcétera. También así como un tema novedoso, pero no es desde luego fruto de la reforma laboral, pues la reciente doctrina Diego Porras, en el sentido de que todo el mundo tiene derecho a una indemnización. Bueno, en este caso sí que la culpa fue del legislador español, porque la única persona que no tenía derecho a indemnización era el interino, y todo el mundo estaba convencido de que el interino pues, no tenía derecho a indemnización, sobre todo si era un interino por vacante. Pues bueno, cuando llega el nuevo, desplaza al señor. Incluso decir, qué suerte que ha tenido usted trabajando 4 meses supliendo la baja de maternidad de menganita. Bueno, se consideraba así y no se les ocurrió a nadie darle pues, los 12 días por año. Llega el tema a la Unión Europea, que no saben nada de que en España el despido siempre va unido a la causalidad del contrato. Oiga, sí. O sea, en España la indemnización es desde que usted sea obligado a retornar a la empresa con pago de saldo de tramitación, 45 días por año si es antes del 2012, 33 días por año tal, 20 días por año si es objetivo, 12 si era obra o servicio. Esto es nada. Bueno, todo el mundo tiene derecho a una indemnización. Esto, claro, están rompiendo el sistema este de la causalidad en la contratación, la causalidad durante la ejecución del contrato. Yo he sido contratado como lampista, no puedo hacer pues de albañil, ni puedo, si he sido contratado aquí en la calle Balmes, no pueden desplazarme a no sé dónde, y eso era un tema que era muy importante. De todas maneras, eso había bajado muchísimo. Yo me acuerdo en los años 90 que uno de los temas fundamentales que llegaban a las salas era la cuestión de eso, pues fraude en la contratación. Sobre todo con aquel contrato, si alguien se acuerda, del fomento de empleo. Oiga, que es que yo no estaba desempleado. Ah, pues fraude de ley y tal.
También el problema es que si tú pones una indemnización de 12 días por año y otra de 33 y otra de 45, pues bueno, a la gente que vive en la empresa un año pues casi le dará lo mismo. Una persona que lleve 10, 12, 15 años no es lo mismo cobrar 45 por 12, 33 por 12, que sea nulo con esa tramitación, o cobrar 12 por 12. Entonces, claro, esas diferencias indemnizatorias dan lugar a que exista pues, un interés, mutatis mutandi, pues pasa mucho con cientos de demandas que tenemos de invalidez permanente. Yo, ¿por qué me voy a conformar con la total si me dan el 55% y no pido la absoluta que me dan el 100%? Posiblemente perderé, porque yo soy albañil y tengo pues, un problema de columna vertebral, pues puedo trabajar de 1000 cosas. Y el INS, lógicamente, me ha dado la total para el albañil, que es lo que me corresponde. Pero pienso, bueno, y si digo que tengo un trastorno agorafóbico, no sé qué, no sé cuánto, bueno, si cuela, pues la absoluta y cobraré el doble de pensión. Pues aquí, oiga, no, es que la empresa en la carta de despido, en vez de despido objetivo, en vez de adjuntarme 12.000 euros, no ha tenido en cuenta que yo, mi antigüedad en la empresa es de 5 años antes, tal, y está mal calculada y quiero que me dé la indemnización por despido improcedente. Claro, es un núcleo pues, de que haya mucho pleito, ¿no? Porque, claro, son cuestiones de matiz, y esas cuestiones de matiz, pues resulta que son las que dan interés en demandar o no demandar. Bueno, simplemente comento, en las salas, pues, bueno, antes dije que habían llegado unos 90 asuntos de primera instancia en la sala, de los cuales despidos colectivos eran unos 20 anuales, pero a la sala de Cataluña, pues le llegan cada año. Habían llegado había sido casi de 10.000, ahora estamos en 8.000 asuntos. Claro, 8.000 asuntos, pues hay reclamación de cantidad, pues las invalideces, no sé qué, el tema, oiga, que yo trabajé y nunca me han dado de alta, etcétera, etcétera. Entonces, simplemente toco 5 cuestiones que llegan, porque antes aquí se ha hablado de la empresa multiservicio, y que es un tema que habrá que planteárselo con profundidad en el futuro. Bueno, llegan muchas demandas de responsabilidad empresarial, bien porque es cesión ilegal en vez de ser subcontrata, donde matizo la cesión empresarial a la subcontrata. Llegan también muchas demandas de cuál de las dos empresas, la antigua o la nueva, es la responsable de que se me ha extinguido el contrato de trabajo. Es la nueva, porque la antigua, por ejemplo, incumplió los requisitos de datos de información, etcétera, etcétera, pues eso también llega de vez en cuando. La existencia de grupo de empresas laboral, pues resulta que yo, a quien me interesa que condenen es a la empresa fulanito, que es la única solvente. El empresario aparente que está por ahí, pues es una persona que no tiene ningún tipo de dinero, con lo cual me voy abocado a ir al fondo. Pero si resulta que consigo que pues también condenen a la empresa tal, seguro que me van a dar la indemnización. Está llegando muchísimo, algunos con base y otros sin base, tutela de derechos fundamentales. Bien sea unido a un traslado, bien sea unido a una modificación sustancial, que se dice que no, en realidad todo lo que está pasando es que la empresa, pues yo hice una reclamación y entonces tengo la garantía de indemnidad y la empresa, esto es una represalia. Bueno, eso está llegando, es complicado, tenemos la dificultad que el Ministerio Fiscal nunca aparece en estos juicios, con lo cual es lo que dice la parte, lo del bullying, lo del tal, que el acoso moral, ¿no? Que el médico me ha puesto que la baja es baja consecuencia de actividad laboral. Bueno, y será ver, o sea, esos temas pues son de los que llegan y son bastante complicados. Daños y perjuicios, la gente cada vez ¿cómo se llama? No quiere que su derecho sea su derecho. Antes decía, oiga, yo ya con la indemnización que le han pagado, más que suficiente. Sí, pero es que se me ha vulnerado en un despido mi derecho a la dignidad, y entonces yo quiero que se pongan 30.000 euros extras de no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, esas cosas son temas de daños y perjuicios.
O en accidente de trabajo, sí, han puesto el recargo de prestaciones, pero es que yo me he quedado cojo para toda la vida y existe el baremo de tráfico y esos son 50.000 euros y yo no me los pierdo. Los temas pues están llegando con bastante frecuencia, pero ya digo, en estos temas, que llegan con mucha frecuencia, nos encontramos nosotros como tribunal de segunda instancia, no como tribunal. O sea, nosotros damos la cara, hacemos un juicio público con 3 magistrados en los temas de conflicto colectivo, cuando afecta a una provincia, a una empresa que se mueve en el marco de 2 juzgados sin rebasar el marco de Cataluña. Si rebasase el marco de Cataluña, iría a la Audiencia Nacional. Si fuera en el marco del juzgado de Sabadell, se queda en Sabadell. Esa empresa tiene 3 centros de trabajo, pues una empresa de ambulancias, pues esa empresa, cualquier cosa que llegue, va a nosotros como tribunal de única instancia. Aunque el tema no sea muy importante, simplemente es porque afecta a más de un juzgado y por consiguiente el único órgano superior es el juzgado social. Por contra, si además de afectar a Barcelona, a Tarragona, pues afecta a Valencia, ya eso se va a Madrid porque rebasa el ámbito de la comunidad autónoma. Bueno, en definitiva, ¿qué ha representado la reforma laboral? Yo creo que la reforma laboral, claro, aquí hay una cuestión que es clara. A los trabajadores les ha desapoderado y si se es neutral es una batalla en la cual a uno se le ha quitado el escudo o la lanza y no están igualados. Después, los salarios de tramitación dan mucho juego, porque claro, en un despido de una persona que lleva 1 año en la empresa, valía más lo que se podía devengar por salarios de tramitación que el despido, y ya la gente dirá que la empresa le indemnice con 12.000 euros o que le readmita tal. Ninguna empresa readmite, paga y se olvida del asunto, con lo cual eso sí que ha quitado también muchas demandas. Y entonces lo que sí que se está esparciendo pues son demandas en temas más complicados, como grupo de empresas, como cesión ilegal, grupo de empresas laboral, tutela de derechos fundamentales, daños y perjuicios. Son esos temas que podría decir son más significativos y que, pues bueno, son los que realmente están incidiendo en la jurisdicción. Entonces, dentro de 20 años, como pasaba antes, no sabemos, posiblemente, bueno, la jurisdicción social fundamentalmente es una jurisdicción especializada, en realidad es una jurisdicción civil en cuanto trata de problemas suscitados por un contrato, y por otra parte es una jurisdicción contenciosa en cuanto trata de prestaciones de seguridad social. Bueno, igual, lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta la ley reguladora actual del año 2011, pues es una ley bastante avanzada y nos ha dado más competencias, sobre todo en impugnación de actas de infracción de la Inspección de Trabajo, de actas de obstrucción. En el supuesto, pues somos cuasi competentes en cuestiones de prevención de riesgos laborales, o sea, nos ha dado competencias, pero posiblemente, pues, sería más o menos lo que se decía antes, ¿no? Que se dijo antes, que posiblemente disminuya el número de asuntos, pero cuando llegue un asunto, pues a lo mejor será más importante. El otro día, no me acuerdo ahora de quién era, Harrison Ford se accidenta y fijan 1,5 millones de indemnización. Aquí sería imposible. Claro, eso en España sería un juicio laboral. O sea, un señor está rodando una película o lo que sea y por culpa de que no estaba bien puesto el andamiaje tal, el hombre se accidenta y queda cojo. Claro, es una persona que a eso le cuesta después mucho dinero recuperar ese tiempo en que no trabaja. Pero bueno, en España sería posible, en España le hubiese dicho, hombre, 30.000 euros del baremo de accidente de trabajo, un recargo de prestaciones tal vez del 30%, una multa de 5.000 euros, a la empresa o 10.000 y las prestaciones de seguridad social, si es que las tiene, y ya se hubiese acabado el tema. Bueno, no sé qué más comentaros, pero, o sea, la reforma laboral ha sido importante en el sentido de ha trastocado la situación. Desde el punto de vista jurisdiccional, los mecanismos de mediación y arbitraje han funcionado, con lo cual no ha dado un trabajo, al principio se parecía que iba a ser un trabajo ímprobo. Y después, una vez que ya los tribunales han sabido decir, bueno,
pues nulidad, no sé qué, no sé cuánto, pues bueno, y la jurisdicción mercantil, que claro, las empresas que están así es que están mal y por consiguiente muchas de ellas van al ERE mercantil en vez de a la extinción contractual nuestra. Vale. Te acompaño. Muy bien. Para la moderación del coloquio. El momento de las preguntas. Sí, Abril. Sí. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por las ilustraciones que nos ha dado. A ver, quisiera hacerle una pregunta directa en cuanto que tiene relación, a su vez, valga la redundancia, directa con la reforma laboral. Lógicamente, como usted ha manifestado, pues, la desaparición de los salarios de tramitación, la reducción de indemnizaciones, tiene otro efecto colateral, que es la agudización del ingenio de las partes actoras. Tutela de derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos encontrando, los que defendemos o normalmente estamos en el lado de las empresas, nos sentamos a su izquierda en los juicios, nos encontramos con que una especie de, ¿cómo diría? No quiero decir moda, pero quiero decir como una tendencia, que es un poco en materia de los despidos por causas objetivas, perdón, en despidos disciplinarios puros y duros, de asociarlos, es decir, de irse directamente a los umbrales del 51. O sea, es decir, yo pongo una demanda de despido improcedente, hemos encontrado que les ha sucedido a muchas empresas en esta situación, estamos la mayoría de ellas pendientes de juicio, un despido disciplinario, a priori improcedente, de aquellos que sabes que no puedes probar la disminución continuada y voluntaria del rendimiento, y nos hemos encontrado en la demanda con que, sobre todo cuando son empresas muy grandes, con muchos centros de trabajo y con los que es muy fácil superar el umbral dentro del límite temporal de los 90 días y tienen una cierta rotación, con el famoso ERE encubierto. Hasta ahora la sala venía considerando que bueno, el despido improcedente computa a todos los efectos, porque no es una causa imputable al trabajador y por tanto computa. ¿Se ha planteado la sala poner, dijéramos, que prevalezca la parte del 51 que habla de intención de eludir las previsiones de esta ley, o sea, es decir, que realmente exista la causa económica, pero que se quiera eludir la ley, al simple dato objetivo del número de despidos improcedentes disciplinarios? ¿Me explico? Sí. O sea, ¿se lo ha planteado la sala? ¿Hay alguna...? Evidentemente no me lo va a decir, ¿no? Pero ¿cuál es la opinión del ponente en cualquier caso en este sentido? Porque es tan sencillo como poner una demanda de a ver qué pasa. Si una empresa tiene 5.000 trabajadores, es muy fácil que se haya saltado los umbrales. Vamos, eso por simple rotación. Es decir, la empresa, como bien sabe el ponente y como bien saben todas las personas que están aquí, que se dedican al área de los recursos humanos, a ver, un señor que te llega 12 días tarde, ese despido va a ser improcedente en el 95% de los casos, con lo que me cuesta, se abona la indemnización y aquí paz y después gloria. Pero claro, estamos apuntando a los efectos de un posible ERE encubierto. Esta es la pregunta. ¿Cuál es la opinión del ponente y si considera que debería prevalecer el aspecto de la buena fe, en este caso, de la intencionalidad del 51 al frío dato de los umbrales? Gracias. Bueno, pues yo lo dudo mucho en el sentido de que ahora no tengo la norma a mano, no la tenemos ninguno seguramente, es una transposición de una directiva europea y la directiva europea, así como la interpretación histórica española era bastante flexible, ahora la interpretación es eso, computan todos los que... O sea, yo creo que sí que computaría, Sí, porque a veces, tampoco ahora me acuerdo, a veces nos hemos reunido en sala general, porque eso sí que lo hacemos de vez en cuando. Por ejemplo, ahora tenemos una sala general prevista para qué hacemos cuando a un interino se le extiende el contrato de trabajo, si le damos ya directamente los 20 días por año, según la sentencia de la Unión Europea, o se puede decir, oiga, no, usted no pleiteó por despido, entonces yo por qué le voy a dar una indemnización. Y aquí sería lo mismo, es decir, la legislación, que es del año 78, no sé, bueno, la normativa europea sobre despidos colectivos engloba toda cuestión que no pueda denominarse despido. Habría que tenerla a mano, pero no la ha traído.
incluso en el supuesto de que no exista amortización del puesto. Es decir, yo despido al trabajador incumplidor. No lo sé, no lo sé. Bueno, claro, ahora se me ocurre pues aquello mutatis mutandi, el tema del contrato de relevo, que la empresa se obliga que si el relevista es despedido automáticamente volver a tener otro para que no se diga que no hay relevista. Que puede decir, oiga, no, yo es que es fulanito, pero claro, si tú lo has despido como despido improcedente y después, claro, si la sentencia te dice, hombre, no, y no lo sé. ¿Sí? No, porque, por ejemplo, hay un artículo nuevo en lo que pasa es que la gente hoy día no está por la readmisión, por el tema de la tramitación. Hay un artículo en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social que estaba en la jurisprudencia a favor y en contra. A veces dice, oiga, no, el juez puede no se meter. O sea, había dos doctrinas de jurisprudencia. Una, cuando el empresario despide, hay despido o no hay despido. Pero ahora en la propia ley dice, si se considera que no había causa suficiente para el despido, el juez en la sentencia dará un plazo a la empresa para que lo califique bien. No es el artículo 65.4 que es despido, sino el 64.3 del convenio colectivo, que son suspensión de empleo y sueldo de 20 días. Pero no he visto a ningún magistrado que lo haya hecho, y menos a una empresa que haya dicho, no, pues como me dicen, lo readmito y le pongo una sanción menor. Pero eso está previsto desde hace, con la ley en la mano, 4 años. Yo puedo readmitir y decir, bueno, eso por ejemplo podría pasar y de hecho pasa. Porque claro, el tema de la puntualidad, pues las pobres que suelen ser señoras, que son limpiadoras o que son a las nuevas Kellys que trabajan en los hoteles, si llegan 3 días tarde, convenio colectivo de limpieza de locales y por regla general ese despido se declara procedente. ¿Más preguntas? Si no, si quieren ir pensando alguna, yo hago una también, aunque sea moderador. Y es, de los asuntos que se han tratado, ¿cuántos se mantiene, cuántos se ratifican la instancia y cuándo varían? ¿Hay estadísticas sobre eso? Tenemos a veces la sensación de que las sentencias del Tribunal Superior son mera ratificación de las instancias. Los hechos analizados por el juez de instancia en ese principio de proximidad y de oralidad que la ley concede a la primera instancia, pues hace que no se pueda variar. Oiga, tenemos un artículo 193 que permite cuando los hechos de una forma probada, con una prueba documental, aparecida en auto, sea claramente pues, un error o una difícil interpretación, así como la interpretación jurídica fundamentalmente a base de la jurisprudencia. Muchas veces, leyendo sentencias, da la sensación de que hay una actitud, digamos, ratificadora más que realmente reanálisis. El hecho de que sea un recurso extraordinario, que siempre se nos recuerda y que no es una segunda instancia, por lo tanto que no se puede volver a ver, se admite. Pero a veces puede dar esta sensación. ¿Hay estadísticas sobre los que se ratifican la sentencia de instancia y los que se varía? ¿O una idea más o menos? La podría haber, me imagino. Yo esto saqué el otro día, todos los asuntos que se habían resuelto en materia de conflictos colectivos, despidos colectivos, tal, con lo cual tengo los datos. En este, yo no sé si se podría hacer, incluso en un segundo, en un minuto. Y creo que sería una proporción muy elevada, 85-90%. Ratificación. 85-90%. Esa sensación intuitiva la teníamos. Nulidad, no, nulidad es muy escasa, tiene que ser una cosa de libro, tal, porque se dice, bueno, es que la nulidad, pues en realidad alarga el asunto, no vale la pena. Entonces, después hay una a mí me gusta usarlo personalmente, pero hay una especie como de latiguillo que dice que si el razonamiento del juez de instancia no es absurdo ni tal, debe prevalecer sobre el interesado de la parte, con lo cual ya con eso se empieza diciendo, mira, que este señor no diga aquí estamos en Nueva York, pero diga vale que estamos, pues casi vale todo. Entonces, ese sí que puede ser, y hay una cuestión ya de tipo, ¿cómo se llama?, casi humano, ¿no? O sea, cuesta más revocar que... Sí, sí. Pero con eso también tienes ventajas e inconvenientes, porque ¿cuántos trabajadores han estado prestando servicio realmente bajo mano en un bar, en una limpieza de cocinero y tal? Entonces, le corresponde a usted la carga de la prueba. Entonces el señor te viene muy contento porque a lo mejor el día de Navidad se hizo una foto con el dueño o se vistió con sus mejores galas para ir a no sé qué.
restaurante y tal. Y decimos, no, esto no es prueba suficiente. Hombre, claro que puede una persona que esté muy mal de la cabeza y diga, quiero que me indemnicen, pero por lo general si esa persona está ahí en la cocina de un bar, tal y cual, no sé si me refiero, para el juez es mucho más difícil decirle, oiga, no hay prueba suficiente, usted tiene la carga de la prueba, adeu-siau. Ahora, a lo mejor un juez que quiera puede decir, vamos a ver, ¿a quién se le ocurre eso? Ponerse con esto. También puede decir, hombre, igual fue porque la que trabajaba era su mujer y aquel día fue en plan anecdótico. Claro, pero valorar la prueba de una forma bien es muy complicado. Sabéis que la jurisdicción social nos obliga a declarar hechos probados. Civiles y contenciosos no declaran hechos probados. Que a nosotros dice el día de tal a las 13 horas, bla, bla, bla. Pero sí que es cierto que existe la tendencia, pruebas contradictorias, la testifical no sirve, el móvil o no sé qué tampoco sirve, detectives ahora más o menos, claro, no. Sí. ¿Alguna pregunta más o cerramos este bloque? Pues cerramos este bloque. Muchas gracias, Lucía. Bueno, muchas gracias, José Luis Escudero, por hacer de un tema complejo, un tema comprensible y claro. Me corresponde, estamos en recta final, me corresponde presentar ahora a Josep Ginesta, que és secretari general d'Afers Socials i Famílies, de Treball, Afers Socials i Famílies. Josep Ginesta té una àmplia formació en l'àmbit laboral, té una experiència prèvia en l'empresa privada i ara en aquesta etapa més recent està en una funció molt important dintre del que és l'àmbit de l'administració. Endavant, Josep, moltes gràcies. Bé, bon dia a totes i a tots. Portava un esquema de discurs per gastar molta estona, però jo crec que hem d'intentar respectar al màxim l'horari de les persones i, de fet, si ja tinguéssim feta la reforma horària, segurament una de les reformes estructurals més importants que abordarà el nostre país en els propers mesos, ens haguéssim reunit a les 8, com a molt tard, i a les 12:30 estaríem tots ja dinant. Per tant, ja anem una miqueta tard i intentaré donar-vos 4 idees al voltant del que us volia explicar i intentar ser molt pragmàtic. De fet, una de les competències que he desenvolupat en aquests mesos incorporat al govern de la Generalitat de Catalunya és el pragmatisme. Un secretari general ha de ser molt pragmàtic perquè ha de prendre moltes decisions cada dia i en l'entorn privat, malgrat a vegades ens imaginem que és molt pragmàtic, en absolut res a veure amb el que té de pragmàtica la política del dia a dia, amb un departament tan gran, tan important i tan transversal com el que tenim nosaltres. Mireu, escoltava el senyor Escudero, el magistrat, i recordava com va sorgir la reforma laboral a Espanya el 2012. Veníem d'un intent de negociar el contingut essencial de quines havien de ser les reformes més importants al mercat de treball al llarg de molts mesos. L'any 2010 es fa un primer intent, hi ha una semireforma, el 2011 es toca l'estructura de negociació col·lectiva en part i el 2012, després de que hi hagin desacords i desacords continuats i no sigui possible entre agents socials i econòmics arribar a la reforma laboral, doncs es fa una reforma laboral que tots coneixem i que essencialment trenca les regles del joc en les que estàvem acostumats, trenca moltíssimes de les institucions que en el dia a dia de la gestió de persones estàvem acostumats. Sense anar més lluny, aquella tan pràctica que els directors de recursos humans utilitzàvem quan havíem de fer alguna cosa, és que la llei no ho permet. I la reforma laboral obre un camp, obre el camp, treu les portes al camp i transforma moltes de les decisions que prenem en el nostre dia a dia.
més facilitat a l'hora d'amortitzar llocs de treball, a l'hora de fer expedients col·lectius, se suprimeix l'autorització administrativa, es retoca de forma important la subcontractació, etc. I per tant tota la concepció al voltant de la cessió il·legal que havíem estat anys i anys construint, i al final el que succeeix és que quan arriba a sobre de la taula d'un inspector de treball, quan arriba sobre la taula de l'autoritat laboral, quan ha de mediar amb conflictes laborals importants, o quan arriba a la taula d'un magistrat la resolució d'un expedient, doncs ha d'intentar ser pragmàtic, intentant buscar els principis inspiradors del dret del treball, de les normes socials, etc., i ha d'intentar ser pragmàtic, però sobretot ha d'intentar posar moltes vegades aquelles portes que sembla que el camp no tingui. Els que heu anat seguint l'actualitat del nostre país els darrers mesos haureu vist que l'administració ha hagut d'actuar en casos amb certa contundència perquè ens semblava que hi havia excessos que no podíem superar i després ja li passem la pilota als tribunals perquè quan s'aixequen actes d'infracció els jutges hi posin el dret i intentin resoldre-ho. Però moltes vegades ens trobem havent de posar portes. Quina és la reflexió? Doncs que si haguéssim gastat una mica més de temps en la concertació social, si haguéssim gastat una mica més de temps en intentar que tots ens poséssim d'acord amb quines eren les solucions, probablement no estaríem en l'escenari en què estem. I us dic això perquè en el dia a dia d'un departament com el nostre i en el dia a dia de les relacions laborals al nostre país, doncs la majoria de situacions conflictives que ens trobem i els que esteu en el dia a dia tant de l'exercici del dret com de la gestió de persones, molts dels conflictes provenen de que no haguem consensuat en el fons quin ha de ser el nostre model. Jo quan pensava en el títol que vau posar a la jornada, Pere, m'imaginava, ho intento agafar des del punt de vista més optimista, les relacions laborals tenen futur. Intentava fer-me la pregunta al revés. Ens imaginem no haver-nos d'aixecar un dilluns al matí a les 6 del matí quan encara és fosc a l'hivern perquè tenim una altra manera de viure? Ens imaginem no havent d'anar a la feina cada dia perquè no ens cal treballar? Com que la resposta em surt ràpid, que és que no m'ho imagino, doncs entenc que les relacions laborals tenen futur, i molt de futur. Bàsicament perquè el treball, les relacions laborals, és aquella eina menys dolenta que com a societats ens hem inventat al llarg dels anys per redistribuir riquesa, per redistribuir valors, per redistribuir el valor del mèrit, el valor de l'esforç i tantes altres coses. De fet, el treball ens ajuda a no ser tan pobres o a ser menys pobres o a no ser pobres, depèn de la sort que tinguem. Per tant, se'ns fa difícil pensar o imaginar una economia, un futur en el que no hi hagi treball perquè si no s'hauria de buscar altres instruments per redistribuir la riquesa que serien més dolents o no serien tan poc dolents com és el treball en si mateix. Entenc que és una visió molt pragmàtica, però se'm fa difícil pensar que pugui créixer l'economia sense crear llocs de treball, que pugui subsistir un model de societat moderna en la que no ens posem d'acord en el que el treball, l'esforç, etc., sigui allò que ens ajuda a socialitzar-nos. De fet, tenim exemples d'altres models de treball que van sortint, tenim exemples d'altres dinàmiques que van sortint que trenquen una mica amb aquesta apocalipsi de que el treball s'acaba. A Catalunya fa uns anys no existia el sector de la dependència, no existia, bàsicament perquè no hi havia llei de la dependència i perquè no ens havíem posat massa d'acord amb com havíem d'atendre les persones grans. En aquests moments tenim llei de dependència, tenim un sector de la dependència infra pressupostat i té menys dotació de recursos de la que hauria de tenir, però en aquests moments el sector de la dependència i per tant de l'atenció de persones ja genera 95.000 llocs de treball a Catalunya. I per tant un sector productiu més, el de l'atenció a persones que fa uns anys no existia. Oportunitats, finestres d'oportunitats com aquesta anirem tinguent els propers anys segur. Altra cosa és que haurem d'afrontar els riscos que té aquest tipus d'activitats. Escoltava allò de les empreses multiserveis. Empreses multiserveis en determinats sectors que intenten aprofitar la concepció de l'empresa com una estructura molt prima
en la que s'externalitza la majoria d'activitats, una estructura molt prima en la que s'externalitza a vegades fins i tot la funció directiva de recursos humans, si es pot, estructures empresarials que subcontracten la major part dels seus processos productius. I a nosaltres com a administració ens ha tocat posar alguna barrera al camp perquè la reforma laboral, trastocant la capacitat de la negociació col·lectiva d'assumir compromisos en detriment de les condicions de treball, o qui vulgui dir-li en flexibilitzant les condicions de treball, ens ha portat empreses multiserveis que no sabem ben bé exactament què fan, però sabem que fan de tot i que a més fan el seu propi conveni col·lectiu que té taules salarials sempre per sota tots els convenis sectorials, sigui de neteja, sigui de seguretat, sigui d'hostaleria, etc. Clar, arriba un moment que determinades pràctiques de la flexibilitat moderna que tenim a les portes trenquen les regles del joc tant que hi hem de posar barreres, hi hem de posar-hi límits. O altres pràctiques, les falses cooperatives, un nou model d'externalització dels processos productius en base a crear cooperatives amb persones que per tant estan en el règim de treballadors autònoms i cooperatives que quan les analitzem no sempre responen als valors essencials del model cooperativista. El model cooperativista té com a element essencial el benestar de les persones que hi treballen. I quan ens trobem en cooperatives de 3.000 treballadors en les que menys d'un 10% parlen la llengua, no dic quina llengua, dic la llengua, i a més les retribucions són en molts casos per sota del conveni col·lectiu del sector, doncs sembla que seria una cooperativa que no respondria a les finalitats per les quals havia estat creada. Això són el que n'hem dit patologies que han anat sortint al mercat de treball, com un excés de temporalitat que no s'explica sempre per les necessitats de flexibilitat de les empreses, sinó que s'ha convertit en una temporalitat no causal sinó estructural de moltes empreses i que en alguns casos pot respondre a les necessitats productives d'un moment, però que en molts casos ja no responen a això, sinó que s'ha instaurat com a dinàmica de relació directament amb els treballadors, temporalitat, precarietat, que en el fons ens acaba portant escenaris com el que ens hem trobat aquests dies amb el Tribunal Europeu de Justícia i que ara en feien esment. De fet, la sentència europea sobre temporalitat no és altra cosa que una interpel·lació política a Europa. És una interpel·lació política al voltant de que no pot haver-hi un mercat de treball que generi tanta desigualtat com està generant no el mercat de treball espanyol només, sinó molts dels mercats de treball que hi ha a Europa en aquests moments. Desigualtats extraordinàries entre aquelles persones que tenen un contracte de treball fix i els que tenen un contracte de treball temporal. En el fons, aquesta sentència, més enllà de la qüestió més jurídica, de l'import de la indemnització, etc., el que està dient és a Europa no pot existir una dualitat en què les persones siguin tractades tan desigualment perquè això genera injustícia, inequitat i genera a la llarga conflictes socials, segur. Per què? Doncs perquè el que veiem és que el contracte temporal ja no de foment de l'ocupació, que durava 3 anys, amb pròrrogues de 6 mesos i per tant, no, veiem contractes intermitents que duren un dia, que duren 2 dies, que duren 5 dies i que no ajuden en absolut allò que el treball històricament havia intentat fer, que era permetre l'autonomia de les persones, permetre que les persones poguessin escriure el seu projecte vital, permetre que els joves es poguessin emancipar, en el fons que permetessin a les persones socialitzar-se des de l'esforç, des de la trajectòria professional, etc. Clar, un mercat de treball amb moltes desigualtats han d'acabar-hi posant-hi remei, en aquest cas el Tribunal, i ja veurem com Europa respon. No només això, sinó que seguim sortint de la crisi, sortim, de fet, i aquí és una dada que ens hem de congratular tots. Creem llocs de treball, Catalunya crea llocs de treball. Catalunya crea llocs de treball i està recuperant-se, però seguim recuperant estigmes del passat i seguim recuperant problemes que semblaven resolts. De fet, just abans d'aquesta crisi parlàvem en termes polítics, en termes econòmics, de la necessitat de transformar el model productiu, la necessitat d'afrontar reptes importantíssims al voltant de la productivitat, de l'absentisme, etc., per aconseguir allò, el canvi de model productiu. I ens adonem que sortim d'aquesta crisi sense haver afrontat pràcticament el debat al voltant del model productiu. Una mostra és
la devaluació salarial, la contenció i devaluació salarial que demostra que no hem volgut afrontar el debat de la productivitat salaris. De moment, està sobre la taula el debat sobre el salari mínim català, que segurament ens ajudarà a obrir una mica el meló, però no l'hem afrontat, aquest debat de productivitat salaris. No hem afrontat el debat al voltant de la sinistralitat laboral. Fa uns dies explicàvem que hem recuperat les altes taxes de sinistralitat laboral. No només això, sinó que recuperem bretxes, seguim tenint accentuat i cada vegada més la baixa incorporació de la dona al mercat de treball enfront de la de l'home. Segueix, tot i que quan va començar la crisi semblava que es recuperava progressivament l'ocupació de les dones, les dades ens demostren més rere més que no és així. I no només això, sinó que hem accentuat la bretxa salarial. És a dir, estigmes del passat que ens diuen que no hem afrontat alguns dels reptes més importants que teníem i que en situació de crisi probablement haguéssim hagut d'afrontar. Bé, en aquest escenari què ens toca fer? Doncs ens toca rescatar el treball com a eix vertebrador de les societats modernes i per tant com a instrument que permet a les persones enriquir-se, socialitzar-se, tenir projectes vitals i descronificar-se. I quan dic això, us dic això amb el doble barret, tant des de la perspectiva de treball i des de la perspectiva d'haver gestionat persones i d'haver estat a la junta directiva de DIPE amb els companys, però també us ho dic des de la perspectiva d'afers socials. De fet, des dels afers socials en aquest país ja hem situat treball davant del nostre departament. Per què? Perquè ens diuen els experts, ens diuen les entitats, ens diu el tercer sector, ens diuen els sindicats, que no hi ha res pitjor que la política assistencialista que no va acompanyada del suport a la persona perquè aquella persona s'acabi integrant socialment. I això que en alguns moments podia semblar un debat entre esquerres, dretes, o podia semblar un debat entre polítiques assistencialistes o polítiques més d'activació, doncs jo crec que aquesta crisi ha demostrat que ja no és aquest debat. La dicotomia és veure com integrem les persones i en aquest cas veure com ajudem a les persones a que puguin escriure projectes vitals deixant de subsistir en polítiques més assistencialistes. De fet, també és cert, perquè pràcticament no en tenim. Penseu que a Catalunya menys del 45% de les persones que estan en atur reben algun tipus d'ajut o subsidi i per tant tampoc és que siguem un país excessivament assistencialista, però sí que hem de situar el debat de la descronificació de la pobresa al voltant de polítiques actives, al voltant de les persones que estan més en risc d'exclusió i l'hem de situar al vell mig del debat polític. De fet, moltes vegades quan analitzem els col·lectius d'aturats o de persones en risc d'exclusió ens adonem que la distància entre una persona pràcticament exclosa o una persona amb paràmetres, indicadors ja en pobresa i un aturat de llarga durada, la distància és molt petita. Penseu que més o menys la meitat dels aturats a Catalunya tenen més de 45 anys i més o menys la meitat també fa més de 12 mesos que estan en situació d'atur. I per tant, persones amb dificultats d'inserir-se perquè s'han descatalogat o perquè tenen un ofici que ja no existeix o mai crearà les taxes d'ocupació que havia creat en altres moments o perquè senzillament cada vegada es va sentint més exclòs. Davant d'això, Europa, el síndic i molts dels espais que compartim amb els agents socials i econòmics, la conclusió a la que arribem és que hem de fer polítiques integrals al voltant de la persona per ajudar-la a integrar-se laboralment, tant si lluitem contra la pobresa, tant si lluitem contra l'exclusió com si lluitem contra l'atur de llarga durada, per exemple. I la clau és el buscar l'enfortiment de l'individu. I per tant, té a veure amb que els individus de les societats modernes no han d'estar preparats per accedir a un lloc de treball en el qual hi estaran tota la vida fent del mateix, perquè això ja fa anys que hem vist que ha passat a la història. Hem d'enfortir els individus sabent que segurament tindran treball estable, però treballaran de moltes coses i en diferents empreses al llarg de la seva vida. És la llei, la nova llei econòmica, la nova llei del mercat de treball. I això vol dir que si fem individus molt empoderats, molt autònoms i molt preparats per afrontar aquesta complexitat, doncs tindrem individus que seran més capaços de poder escriure les seves trajectòries vitals i accedir a llocs de treball estables. Això vol dir transformar el sistema de polítiques d'ocupació que tenim,
dotant més recursos a les polítiques actives. Allò que empodera les persones és garantir el seu dret subjectiu a l'ocupabilitat, i això vol dir recursos. Vol dir recursos en polítiques fiscals expansives si cal, perquè sabem que cada euro que invertim en mercat de treball sempre té un retorn. Altra cosa és que sapiguem avaluar-ho adequadament i altra cosa és que sapiguem utilitzar-ho adequadament sempre. Per exemple, situant l'oferta formativa al darrere de la demanda, o dit d'altra forma, la demanda de les empreses ha de guiar absolutament tot el portafoli de la formació professional al nostre país, perquè fer una altra cosa és caure en errors del passat. I també que els serveis públics d'ocupació, i això ja us ho he dit alguna altra vegada, ens farem prou creïbles a les empreses perquè ens utilitzeu, perquè ens feu servir, perquè col·laborem conjuntament per empoderar les persones i per, en alguns casos, ajudar a mullar determinats perfils, com alguns projectes de reindustrialització que hem desplegat els darrers mesos, com per exemple el cas Delphi a Sant Cugat. Tot un conjunt de polítiques que exagiran molt, no només al mercat de treball, no només aquells operadors que estem en el mercat de treball, vosaltres com a directors de recursos humans, sinó també a les polítiques públiques i les polítiques fiscals. I també, per què no dir-ho, un futur en el que haurem de repensar si hem de seguir legislant per acabar anant cap a un cantó o cap a un altre, o si haurem de fer com fan els danesos. I aquí, deixeu-me que us expliqui. Els danesos el 1839 van fer el primer conveni col·lectiu i això els ha permès moltes coses, entre d'altres que des del 1839 es reconeixen. I es reconeixen com a parts iguals els negociadors. De fet, Dinamarca té tanta confiança en els seus agents i en la concertació social que normalment els sancionen des d'Europa per no haver transposat determinades normatives laborals, perquè a Dinamarca creuen més en la capacitat dels agents d'assolir acords de concertació i de negociació col·lectiva que no pas en el poder legislador, que sempre pot acabar passant que compensi més una part que l'altra. El model danès, però, que pot estar bé així des d'un punt de vista teòric, té com a element essencial la igualtat de les parts. I, òbviament, en aquest país la igualtat de parts no sempre l'hem tingut a sobre la taula i no sempre hem sigut capaços de generar uns agents amb igualtat d'armes, com per igualtat d'armes en termes de negociació laboral o igualtat davant la capacitat de negociar les condicions que es tindran al mercat de treball. En tot cas, com a model òptim, el mercat danès ens ensenya o ens demostra que sense necessitat de legislar excessivament les parts poden ser capaces de generar un mercat de treball que ja us dic que, malgrat té reptes importantíssims a sobre la taula, ha superat la crisi amb una taxa d'atur en alguns moments per sota del 5% i, a més el salari mitjà a Dinamarca no té res a veure amb el salari mitjà al nostre país, que allà és més del doble que el d'aquí. En tot cas, han situat el focus, han situat el centre de debat al voltant de la concertació i al voltant del reconeixement de dos ens forts a l'hora d'establir quines condicions laborals hi han d'haver-hi. Òbviament, tenim molts reptes per davant també al voltant de com afrontarem aquestes noves modalitats de treball. De fet, hi ha un element que molts de nosaltres segur que cada dia ens plantegem, i més els que gestioneu persones. Quantes vegades anem a les oficines a llegir correus i a contestar correus en comptes de quedar-nos a casa llegint correus i contestant correus? Quants dies, hores, moltes hores hem perdut tots desplaçant-nos d'un lloc a l'altre quan probablement ens hauríem pogut quedar a casa fent exactament el mateix que fem quan anem a l'oficina. Hem afrontat el debat de com les TIC no només impacten en el treball, no només impacten en com serà el treball del futur, sinó com poden fer-nos una vida millor. Molts de nosaltres no. Molts de nosaltres no l'hem fet, o l'hem fet poc, o l'hem fet amb poca autocrítica, o ens ha generat certes controvèrsies al voltant de com havíem de regular-ho quan ho fèiem i com havíem d'establir normes per evitar que una excessiva desregulació ens portés problemes. Doncs això segurament ho haurem d'afrontar en el curt termini.
I ho haurem d'afrontar en negociació col·lectiva, en concertació social, i si la negociació col·lectiva i la concertació social no hi arriben, doncs haurem de legislar segurament amb de quina manera, i la reforma horària pot ser un bon moment, i ara començaran les taules de concertació al voltant de la reforma horària, doncs de quina manera ens estalviem alguns dels desplaçaments que fem i que en el fons no només eviten que les persones gastin temps a les carreteres o amb els transports públics quan van a l'hora, sinó que a més estalviem contaminació i sinó que a més segur que estalviem recursos. Els costos indirectes, i aquells que ho hagueu avaluat ho sabreu segur, i segur que alguns de vosaltres ho heu fet ja, els costos indirectes del presencialisme són grans, són importants. De fet, hi ha fins i tot qui ha pogut estalviar moltes coses fent projectes evitant el presencialisme i facilitant que les persones treballessin des de casa. Aquest serà un dels reptes que tindrem, però això anirà afegit segurament també a l'aparició de nous riscos laborals, a la necessitat de veure com intentem que aquests col·lectius no s'aïllin, no quedin aïllats i per tant que no quedin fora dels marcs de concertació social que tenim inventats fins ara, i ens obligarà a repensar-nos moltes coses. Però bé, si som capaços de posar-nos d'acord, doncs tot és més fàcil. I quan dic tots posar-nos d'acord, doncs també interpel·lo l'administració de la Generalitat, perquè també ens correspon en els marcs de concertació que tenim intentar afavorir que les parts s'hi posin. En tot cas, i per deixar-ho aquí i no cansar-vos més, que ja heu estat molta estona al voltant del futur de les relacions laborals, com a idea fonamental és que al futur hi haurà treball, hi haurà relacions laborals, seran diferents, haurem d'afrontar amb valentia els reptes, serem capaços segur, i si ens posem d'acord i utilitzem models de concertació social avançats en els que les parts es reconeixen moltíssim, i les parts entenen que l'objectiu comú és aconseguir que les persones tinguin una vida millor, doncs arribarem a un nou escenari, un escenari ple de pedres pel camí, però en el que segurament acabarem aconseguint una mica més de justícia. Dit d'altra forma, el debat entre la productivitat, la sostenibilitat i la creació de nous llocs de treball, la dicotomia amb la justícia en el mercat de treball, la clau està on sempre ha estat, que és en la concertació, negociació i en la capacitat de les parts de posar-se d'acord. De forma que els directors de recursos humans del futur, que òbviament tindran feina perquè seguirà sent necessari gestionar persones a les organitzacions, l'únic gran conflicte que tindran és veure com ajuden a les persones a escriure trajectòries d'harmonització vital i poca cosa més. Jo ho deixaria aquí, gràcies per escoltar-me, gràcies per convidar-me a EDIPE, companys d'EDIPE, i bé, molt celebrada la jornada, m'han arribat ja missatges de tot arreu de molta gent molt contenta amb aquesta jornada i encoratjar-vos a que seguiu pensant al voltant del futur de les relacions laborals. Gràcies. Gràcies a tots per la vostra presència. Espero que heu aprofitat una jornada intensa amb moltes idees i aviat us convocarem en un altre plantejament des d'EDIPE i ja us arribarà. Molt bé, gràcies a tots.